Vivo la Radio presenta Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Yo diría que es el conflicto más grave que tiene Chile. Porque es un conflicto cultural, es un conflicto profundo, que surge desde los inicios de nuestra historia. Me refiero al conflicto mapuche, a lo que allí sucede, a las reivindicaciones mapuches frente a colonos que también llegaron, muchos de ellos, hace mucho tiempo. Quiero agradecer al intendente de la región de la Araucanía, a Francisco Huenchumilla, estar con nosotros esta noche en una conversación que va a ser una conversación larga para hacer un programa de televisión sin agenda previa y donde vamos a conversar de todo, de lo que está pasando, de lo que está por venir, de lo que puede ocurrir. Francisco Huenchumilla, intendente de la región de la Araucanía, exalcalde, exdiputado, exministro, hijo de mapuche, nieto de una descendiente española, tercera generación, segunda generación. Su papá, Francisco Huenchumilla Pichihueche. Su abuela no hablaba castellano. Varios tíos no hablaban castellano. Una abuela que murió joven, un papá cuando él tenía 13 años, un papá que murió a los 40 años, con 3 hermanos muertos de tuberculosis, enfermo de tuberculosis por 5 años. Toda una historia para enfrentar posiblemente el conflicto más grave que está enfrentando la nación chilena. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, Tomás, buenas noches. Vamos a comenzar con una nota acerca de lo que se está viviendo, la inseguridad que se vive en la región de la Araucanía, que es una situación especial, para que entrar en temas. Vamos a hablar de distintos temas en este programa, pero comencemos con esto. Hace 3 semanas, el intendente Francisco Huenchumilla visitó a Celestino Córdoba, quien está condenado a 18 años por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay y quien en ese entonces llevaba 9 días en huelga de hambre. El intendente Huenchumilla debe preocuparse de las víctimas y no darle tanta prioridad a los victimarios. Reacciones en la oposición por la visita al Machi, cuya condena fue fuertemente cuestionada por algunos comuneros mapuches. Y si es por derramar más sangre, así estamos dispuestos a eso. En expulsar a todos los latifundistas de nuestra zona, de nuestra región. Es el clima que se vive en la Araucanía y que año a año suma nuevos ataques a empresarios y agricultores de la zona. Es por eso que en 2013, luego del ataque en Vilcún, los camioneros decidieron tomarse las calles y protestar por la inseguridad para trabajar en la llamada zona roja. El enemigo está en nuestras casas, nos está matando y nadie está haciendo nada. Razón por la cual el anterior gobierno decidió poner cámaras para evitar los atentados en la Ruta 5 Sur. El problema es que se atrasó la puesta en marcha y hoy ni siquiera funcionan de noche, cuando se produce la gran mayoría de los ataques. Nosotros los camioneros siempre hemos dicho aquí hay terrorismo puro. Las personas que están actuando son terroristas. Este verano la región de la Araucanía registró casas incendiadas, helicópteros de la CONAF baleados, ataques con bombas molotov a helicópteros de la Forestal Mininco y colocación de artefactos incendiarios que dejaron la casa del agricultor Jorge Puley destruida. La primera bomba fue aquí en la entrada de la casa. La casa no está deshabitada, la casa estaba habitada. Estamos sufriendo actos de violencia terrorista. Lo que hemos dicho como gobierno es que la ley antiterrorista no resuelve conflictos sociales y además dentro del programa de gobierno está considerado su modificación. Durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos se presentaron las 2 primeras querellas invocando la ley antiterrorista, ambas contra comuneros de la coordinadora Arauco-Mayeco. Finalmente los juicios no prosperaron y luego de que los imputados estuvieran cerca de 1 año en la cárcel fueron absueltos. En los gobiernos de los presidentes Bachelet y Piñera también se aplicó la ley antiterrorista, lo que fue fuertemente cuestionado. Rolf Pascholt, CNN Chile. Eso es lo que existe. Esa es la sensación de inseguridad. Pero comencemos del principio, comencemos por usted, porque usted tiene esta carga encima, una carga verdaderamente. Llevar la paz a la Araucanía, donde en realidad no hay paz en estos momentos. ¿Es verdad que en su familia todavía está la lanza con el que su abuelo enfrentó a las fuerzas chilenas de 1891 para esa invasión que hubo en 1891? En 1881, en realidad. 81, perdón. Exactamente, cuando se funda Temuco. Sí, sí. Sí, efectivamente había ahí una danza cuando yo era niño, cuando todavía vivía mi abuela paterna,
por allá por la década del 50. ¿Y cómo se entendía con su abuela? Con cariño. ¿Y en qué idioma? Con cariño simplemente, porque ella no hablaba castellano. ¿Y usted? Yo no hablaba mapudungún. Pero el afecto de los abuelos está presente, estaba ahí. Y también estaba esa lanza. Y después con los años, bueno, desapareció, no sé qué pasó. Yo me fui a estudiar para afuera, llegué a Santiago, a la universidad. Bueno, pasaron muchas cosas, digamos. ¿Y su papá murió de tuberculosis? Mi madre murió de tuberculosis. Sí, su mamá. Tenía 11 años cuando, cuando falleció su mamá. Usted tuvo 5 años con tuberculosis. Así es. Y una familia diezmada por las enfermedades. Ha sido una vida dura, ¿sí? Por tuberculosis. Exactamente, y una por meningitis. Una niña de 15 años. Así es que ha sido una vida difícil, dura. ¿Usted es católico? Sí, yo soy católico. ¿Es verdad que cree que el Padre Pío lo salvó? Yo creo que sí. Y es así. Lo creo firmemente porque lo viví. Porque si yo tengo cavernas en octubre, cavernas totales que me llevan a la muerte, yo le escribo y a los 3 meses recibo respuesta y me tomo radiografías y las cavernas desaparecieron para siempre. ¿Le escribió en latín? Él le escribió en latín. ¿Y dónde aprendió latín? Porque después que muere mi madre, mi padre me coloca internado en Padre Las Casas. Y de ahí me llevan al seminario de San José de la Mariquina, cerca de Valdivia. Y en ese tiempo uno aprendía latín desde Primera Humanidades. Así que yo estudié 7 años latín, hasta que salí a los 18 años de Sexta Humanidad y me fui a la universidad. Pero estudié 7 años, así que sabía bastante. ¿El Padre Pío le contestó en latín? Me contestó en latín. Y la frase todavía me acuerdo perfectamente en latín. A ver. Dice: Liventer pater pius orabit pro tua salute et benedicet te et sorores addictas valetudinario ave fidem pater pius. Así que hasta el día de hoy la tengo ahí. Desde este lugar que usted relata, después fue ministro, fue alcalde, fue diputado, abogado, ejerciendo libremente la profesión, desde este lugar usted habla. ¿Se acuerda de la lanza? Sí. En los últimos días hubo una polémica porque usted fue a visitar a Celestino Córdoba, que estaba en huelga de hambre. Sí. ¿Qué es Celestino Córdoba para usted? Es una como persona condenada por la justicia, por los tribunales, y una persona que cree en su causa, que es la reivindicación del mundo mapuche. ¿Usted cree que está equivocado, Celestino? Mire, yo soy, en primer lugar, respetuoso de los fallos de los tribunales de justicia y no los cuestiono. O sea, ¿usted cree que él es un asesino? No, yo digo que hay una sentencia que lo condenó. Él tuvo su defensa, tuvo sus abogados, el juicio terminó, y en la Araucanía en el último tiempo han habido muchos juicios con condena y con absoluciones. Y por lo tanto, como autoridad y como abogado, yo estoy a lo que terminen los tribunales. ¿Cree en la verdad judicial? Yo creo que la verdad judicial siempre es relativa porque estamos hablando de seres humanos. Pero no se ha inventado en las sociedades humanas otro mecanismo para dirimir las controversias y los hechos que constituyen delito, que es la existencia de tribunales independientes. Esa es la forma que tenemos los seres humanos para dirimir nuestras diferencias. Y por lo tanto, hay un tribunal y los tribunales resuelven, a veces condenan, a veces absuelven. ¿Y usted tiene una convicción personal? No tengo una convicción personal, porque... ¿Qué conversó con Celestino Córdoba? Mire, ¿por qué fui yo para allá? Y yo lo he dicho en todos los tonos, que yo no fui ni como samaritano, ni como pastor, ni como miembro de la Cruz Roja. Fui en cuanto a autoridad frente a un hecho que si sigue escalando se me transforma en conflicto. Y lo que yo tengo que hacer es anticiparme y evitar los conflictos. Una huelga de hambre de 50 días termina con los obispos, termina con los ministros, termina en una situación grave de conflicto. Y por lo tanto, yo previendo eso, dije, esto tengo que ir allá y decirle a Celestino que él todavía ni siquiera está condenado y que por lo tanto tiene que seguir los conductos regulares si es que quiere él aspirar a algún beneficio. Y por lo tanto su huelga de hambre hoy día no tiene sentido. ¿Le habría gustado que Celestino Córdoba hubiese hablado, hubiese dicho por qué estaba ahí, por qué tenía un disparo, fue encontrado herido, qué hacía, por qué estaba vestido de negro, en fin, una serie de cosas que
a las que no dio respuesta en el juicio, ¿le habría gustado que hubiese aclarado todo esto? Mire, yo soy abogado también, y también ejercí muchos años la profesión, y por lo tanto cada abogado tiene un caso. Los abogados de Celestino dijeron, mire, vamos a seguir una determinada estrategia. ¿Por qué? No conozco los antecedentes en virtud del cual, ¿por qué ellos siguieron esa estrategia de silencio? Pero me imagino que responde a un diseño de defensa hecha por los abogados y quién lo ganó. Lo que pasa es que está todo Chile viendo esto. Claro. Y todo Chile se pregunta, pero ¿cómo no dice por qué estaba ahí? ¿Quién le disparó? Es raro. Es que lo que pasa es que la ley contempla la posibilidad de que el imputado no hable. Naturalmente, no. Y si la ley le reconoce ese derecho y los abogados estiman que estratégicamente o tácticamente le conviene esa estrategia de defensa, entonces, bueno, ¿qué más podría decir uno, no? ¿Le dolió que parlamentarios de la zona y de la nueva mayoría lo criticaran por visitar a Celestino Córdoba? Mire, a mí no me duele nada. ¿Ah, no? Nada. Porque yo estimo que los parlamentarios tienen pleno derecho a hacer sus críticas respecto de esto o de cualquier otra cosa. Yo también fui parlamentario y muchas veces opinaba sobre distintas materias y es nuestra función. Ellos tienen su función y yo tengo una función distinta. Por lo tanto, cero problema y ellos pueden hacer uso, digamos, de su derecho a la crítica y a su punto de vista. ¿Usted cree que Celestino Córdoba emplea los medios adecuados para reclamar lo que reclama? Bueno, él es una persona que hoy día está condenada y la ley chilena contempla para todos los condenados, incluidos los pedófilos, una serie de derechos y no veo por qué él no podría tenerlos si todos lo tienen. Todos los condenados. No, hay una ley. Me refiero a que él no ha abdicado de la violencia para lograr ciertos objetivos. Claro, lo que pasa es que esa es una postura política subjetiva de él. ¿Usted cree que está equivocado en esa parte? Yo creo que en democracia no es aceptable la violencia, porque uno en democracia puede luchar por lo que piensa, por lo que quiere, por sus objetivos, pero la metodología de la democracia no es la violencia. ¿Está equivocado en eso, Córdoba? Está equivocado porque la violencia no nos conduce a una verdadera solución de fondo de los problemas. De tal manera que los que crean en la violencia, cualquiera que sea, se llame Celestino, se llame Lucho, se llame como sea, es un método que en nuestra sociedad no es aceptable. Hay 13 fiscales en la Araucanía que cuentan con protección especial, andan con protección personal, protección a sus domicilios. Y usted ha pedido que los fiscales no actúen como cazarrecompensas, sino con moderación. Han actuado mal los fiscales, pero también hay fiscales que no es habitual que los fiscales hay que protegerlos. O sea, que corran, pongan en riesgo o esté en riesgo su integridad física. La situación es realmente increíble, pero usted dice, pueden ser o han sido cazarrecompensas. ¿Sabe cuál es el punto? Es que los fiscales forman parte de un órgano del Estado, como es la Intendencia, como son los tribunales, somos todos parte del Estado. Y ellos tienen una función específica. Ellos tienen la facultad y la obligación de investigar los hechos que constituyen delito. Y tienen que allegar las pruebas para acreditar la culpabilidad del imputado, pero la ley y la Constitución además dice que deben allegar las pruebas que acrediten la inocencia del imputado. Ambas cosas, no solo perseguirlo. El principio de objetividad. El principio de objetividad. Y por lo tanto, lo que yo pedía y pido es que ese órgano tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, tiene que perseguir la justicia en nombre del Estado y por lo tanto no puede tener apreciaciones subjetivas sobre determinadas cosas porque eso no contribuye a un clima de entendimiento y de paz. ¿Y usted cree que los fiscales no son imparciales? No, mire, esto se refirió puntualmente a que cuando hubo un juicio ahí, salieron todos opinando, todos descalificando las pruebas, los peritos y todo. No me pareció prudente lo que se hizo, porque efectivamente el fiscal en nuestra institucionalidad no es un cazarrecompensa. Leo lo que dice Patricia Villarroel, usted la debe conocer. Es la presidenta de la Asociación de Magistrados de la Araucanía. Y ella dice que los jueces cumplimos con las leyes hechas por quienes nos critican, y que son nuestros senadores y diputados. Y que en realidad, dice, las leyes son leyes garantistas. Son absolutamente garantistas respecto de los imputados,
no así para las víctimas. Dice que hay entonces una desproporción. Mire, yo comparto la primera parte de la señora Villarroel, porque los jueces aplican la ley que hace el Poder Legislativo. Ahora, los jueces tienen la facultad de interpretar la ley, pero tienen que fallar conforme al mérito del proceso. Y si en Chile la sociedad se dio un régimen de reforma procesal en este sentido, yo creo que lo que corresponde es aplicar ese sistema procesal. Ahora, yo tengo, quiero decirlo francamente, la mejor opinión respecto del comportamiento de los tribunales de justicia, porque en la Araucanía han condenado personas y también han absuelto personas. Entonces, tengo una buena impresión de lo que hacen los jueces en la Araucanía. ¿Qué pasa con los testigos protegidos, que algunos, cuando se le ha levantado la protección, han sido amenazados? Hay un fiscal que acaba de renunciar, dicen que por amenazas, ya había sido trasladado a Villarrica de Coyipulli, justamente porque tenía dificultades, había sido amenazado, fue emboscado ese fiscal en algún momento además, y ahora renuncia porque lo amenazan con panfletos, o sea que se vive una sensación de inseguridad. Y esto sumado a que hay 13 fiscales que están con protección personal. ¿Ese es el ambiente que se vive? O sea, ¿quiénes los amenazan? Bueno, me imagino que serán mapuches, porque no son los mapuches los que están siendo investigados por estos fiscales. O sea, fiscales que temen por su vida. Mire, es que aquí hay una cuestión de fondo que yo la he dicho en innumerables oportunidades, pero la gente parece que no quiere entender exactamente el tema. Yo he dicho que estamos viviendo un conflicto. Y muchos me dijeron, ¿pero por qué usas la palabra conflicto? Hay un conflicto porque hay una contraposición de intereses entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. He dicho que este es un conflicto grave y que es un conflicto asimétrico. Por lo tanto, yo no niego la existencia del conflicto. Lo que yo cuestiono es la forma como el Estado chileno ha enfrentado este conflicto. Llevamos más de 20 años utilizando la ley antiterrorista. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que probablemente vamos a estar condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar esta ley que no resiste ningún estándar internacional en una sociedad democrática. Por lo tanto, el diseño y la estrategia del Estado chileno desconoce las causas profundas de por qué hemos llegado a lo que hemos llegado. Ese es el punto. Yo estoy en contra de la violencia. Estoy en contra del diseño que ha hecho el Estado chileno por múltiples razones. Una, por desconocimiento. Porque yo le digo, las clases dirigentes en Chile no conocen la historia de Chile y específicamente la historia de la Araucanía, de cómo llegó el Estado allá. Entonces, si las clases dirigentes desconocen eso, lógicamente que las recetas que aplican no pueden ser las más adecuadas. Vamos a hacer un alto y le voy a dejar preguntas pendientes. Antes de ir a la pausa, ¿qué está pasando con las empresas forestales? ¿Están a la altura? En segundo lugar, ¿qué está pasando con los parlamentarios? ¿Usted se siente solo en esta cruzada? Usted está enfrentando empresas, enfrentando el conflicto, enfrentando a lo mejor en el gobierno que no están todos de acuerdo. ¿Se siente solo? Y le voy a hacer una tercera pregunta. ¿Qué pasa con la última denuncia de entrega de tierras de la CONADI, que cada cierto tiempo dicen que aquí hay escándalos y desfalco? Volvemos en un instante. El intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huanchumilla, nos acompaña esta noche y quedó una pregunta pendiente. En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay un montón de cosas que no funcionan. Se entregan tierras por parte de la CONADI y resulta que cada cierto tiempo las denuncias de que aquí se pagan sobreprecios, que es desfalco, que se roban plata, etcétera. Anuncian que van a instalar una enorme cantidad de cámaras que tienen posibilidad además de ser infrarrojas, que en la noche se ve todo. Excelente, pero no hay nadie que esté mirando las pantallas, entonces no entiende nada, o sea, ¿qué es esto? Entonces llega el turno y a las 6 de la tarde los funcionarios se van, y normalmente los atentados ocurren en la noche, entonces no pasa nada. En fin, y que finalmente algunos dicen que usted en esta cruzada está solo porque no lo apoyan los parlamentarios. Entiendo que no se ha reunido todavía con los parlamentarios de la nueva mayoría. El otro día hubo un gabinete ampliado, fue un solo parlamentario, Mario Venegas. ¿Por qué no fueron los demás? O sea, ¿está solo? ¿Está fallando todo esto y está solo? Fíjese que yo no tengo esa impresión porque... ¿Que fallan las cosas o que está solo? No estoy solo porque
Yo fui nombrado por la presidenta, cuento con su confianza, estamos trabajando periódicamente con el ministro del Interior y todo su equipo, y en consecuencia esta es una tarea del gobierno, no es una tarea de Francisco Buenchumilla. Yo estoy formando parte de un equipo con el ministro del Interior. ¿Pero su relación con la presidenta es personal? Mi relación con la presidenta es muy excelente, buena. ¿Pero es personal? Pero mire, le voy a decir una cosa, yo en estos 3 meses que llevo de intendente nunca he hablado con la presidenta. No me ha parecido pertinente ni prudente llamarla porque yo tengo que cumplir mi tarea. Claro, pero no tengo por qué, estar, diciéndole que voy a hablar con la presidenta a cada paso, pero sí con el ministro del Interior, por supuesto, tenemos Pero usted fue nombrado no por un cupo en la DC, usted lo sabe bien. O sea, aquí no hay poteo político en la Araucanía. Sí. Lo eligieron a usted con nombre y apellido por ser usted. Y eso fue una decisión de la presidenta. Entiendo además que usted le dijo que no al ministro Buenchumilla y le dijo que sí a la presidenta. ¿Así fue? No, le dije al ministro Peñilillo que estaba con una vida bastante regalada por otro lado y que me costaba tomar una decisión. Por lo tanto, no le dije que no, sino que le dije un sí en cierta medida condicionado. Y con la presidenta conversamos y por lo tanto yo cuento con la confianza de la presidenta y por lo tanto me he dedicado a hacer mi tarea y no me parece que un intendente tenga que estar llamando a la presidenta todos los días. Para eso está el ministro del Interior, con él nos entendemos y con él hacemos política. ¿Qué pasa con los parlamentarios de la región? ¿Se juntó con ellos, no? Me he juntado con cada uno de ellos en particular. Pero a este gabinete ampliado no fueron. A este gabinete ampliado no fue la mayoría. ¿Fue uno? Fue uno, efectivamente, y los parlamentarios siempre tienen su propia lógica. Yo le decía ya que yo fui 12 años diputado y conozco ¿Una pequeñez esa? No, yo diría que yo lo tomo como que estaba muy ocupado. Los parlamentarios seguramente tenían alguna otra agenda. No, pero perdón, el tema es grave. Usted está enfrentando un problema grave. Sí. ¿De qué agenda está hablando? Sí, no, pero está bien. Pero yo como digo, respeto la autonomía que tienen los parlamentarios para ellos tener su propia agenda y tener su propia visión del tema. Es muy importante la labor de los parlamentarios, pero yo tengo que hacer mi tarea, concurran los parlamentarios o no concurran. Así que eso lo tengo absolutamente claro. Hay robos en la CONADI, ¿no? Cada cierto tiempo usted es de la región, sabe. Sí, sí. Cada cierto tiempo está la denuncia de robo, de sobreprecio, la compra de tierras, etcétera. ¿Hay robos en la CONADI? Mire, yo no estoy interiorizado realmente de lo que pasa internamente en la CONADI porque no me corresponde, ese es un servicio nacional, pero yo la impresión que tengo que el cuello de botella de este tema, de las compras de tierra, dice relación con la fijación del precio. Porque como no hay expropiación en Chile de tierras agrícolas para este tipo de materia, entonces se tiene que recurrir a la compraventa. Y la compraventa es un contrato privado en virtud del cual las partes concuerdan en las tierras y en el precio. Entonces cada vez que un dueño de fondo quiere vender, digamos, su tierra, pasa un mes y dice, bueno, pero ahora vale tanto, y después de 5 meses ahora vale tanto. Y entonces yo creo que eso se presta para un cierto corretaje que a lo mejor pudiera derivar en otras cosas, pero yo de un fraude no tengo antecedentes al respecto. ¿1.000 millones de pesos, unos 20 y tantos millones de dólares? Bueno, el director de la CONADI estableció mediante un mecanismo de investigación en su servicio que había ese hecho constitutivo que podría ser un delito, lo denunció a los tribunales, el Ministerio Público está actuando y a mí me parece que ese es el camino que tenía que seguir. René Urban, que ya todo el mundo lo conoce a nivel nacional porque una y otra vez era atacado, decidió vender. Y resulta que los gremios de la 9ª región dijeron, esta es una venta forzada. No es que él quiera vender, lo obligan a vender. Pero mire, ahí tiene usted un caso que yo señalo y que lo he compartido con muchos sectores, también de agricultores y también de dirigentes empresariales. Yo no creo que un conflicto pueda durar 10 o más años como el caso del señor Urban. Este caso viene arrastrándose por más de 10 años. Entonces ese caso contamina todo el sistema, porque tenemos, ¿cuántos atentados? 100, 200, 300, ¿cuántos? Si no se resuelve y al final, después de 12 años, se verifica la compra. ¿No será mucho tiempo para resolver ese tema? ¿No será que eso hace perder la confianza en las instituciones, de todo el mundo, de toda la gente? Yo creo que hay responsabilidad de todo, entonces yo creo que es imposible resolver un problema si estamos teniendo esos tiempos de duración, digamos, de la solución de los problemas. Leo,
que es una información del año pasado, que en los últimos 20 años el Estado, el fisco ha gastado o ha invertido, depende cómo se quiera decir, 600 millones de dólares en entrega de tierras a mapuches. ¿Usted concuerda con esa cifra? ¿600 millones de dólares? Mire, yo tengo una cifra menor. Yo creo que, según se ha dicho, se habrían gastado unos 150.000 millones de pesos, lo que igual significa más o menos unos 300 millones de dólares. El tema es que hace 130 años el pueblo mapuche era dueño de todo eso. Tenía 5 millones de hectáreas y el Estado chileno vino y lo despojó y lo dejó con 500.000 hectáreas. Y ahí está el origen de este problema. Veamos una nota sobre justamente lo que pasa con la entrega de tierra. Sí. Veamos. Caminan sobre las tierras que un día fueron suyas y que hoy recuperan poco a poco. Las comunidades mapuche han realizado compras directas y recibido subsidios de tierras familiares. Además, el Estado les ha transferido tierras fiscales mediante el Ministerio de Bienes Nacionales. Sin embargo, en 2013, en la comunidad autónoma de Temucuicui, algunos comuneros decidieron tomarse las tierras y sembrarlas. Es absolutamente legítimo desde el punto de vista de los tratados internacionales y también desde el punto de vista del cansancio y el incumplimiento de la CONADI en tiempo y en plazo y en comprar esos terrenos. La mayoría de las comunidades tienen buenas relaciones con las empresas y existen áreas de conflicto que es necesario trabajar y mejorar. El Estado ya ha entregado más de 50.000 hectáreas al pueblo mapuche y entre 2012 y 2013 se gastaron más de 42.000 millones de dólares en compras de tierras. Cuestión que es una obligación para el gobierno, ya que así lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y también la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pensar que se devolverá todas las tierras del Biobío al sur, eso es un tema, sí, alguien lo puede plantear, es legítimo, pero no es esa la discusión. Para el exdirector de la CONADI, la discusión es cómo los pueblos indígenas pueden desarrollar su cultura, lengua, costumbres y ejercer sus derechos políticos y sociales en un territorio. Sin embargo, para el historiador Sergio Villalobos, los mapuches desperdiciaron sus terrenos. Cuando uno va y los encuentra botados borrachos, pero por razones culturales, momentáneas, de ambiente, caen en defectos como eso que digo. El trabajo de la tierra estaba fuera del horizonte de ellos. Era costumbre ancestral además que el hombre no trabajase. Y ahí estaba disponible esto, no podía seguir ese desperdicio. El don Sergio Villalobos mira como desperdicio, como subutilización, como algo que no es entendido por la economía tradicional. En el fondo es una mirada equivocada sobre la cultura y la cosmovisión del pueblo mapuche y los pueblos indígenas. Pero, como te decía, a Dios gracias, la mirada de Villalobos pertenece al pasado y no al futuro. La presidenta Michelle Bachelet se comprometió a la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y al ordenamiento territorial del país, dos medidas destinadas a buscar mayor cercanía entre el Estado y los pueblos indígenas. Rolf Pachot, CNN Chile. Dos visiones. Algunos dicen que, como Sergio Villalobos, que el pueblo mapuche no usaba las tierras. Y leo una carta, usted tuvo un intercambio epistolar con él, donde dice: hay que conocer la historia, los araucanos poseían vastas extensiones de tierras y utilizaban cortos espacios junto a las rucas. Para la nación chilena era un desperdicio que debía ser superado. Los mismos indígenas, inmediatos al sur del Biobío, comenzaron a vender sus tierras a colonos chilenos, sin la presión de las armas. El Estado garantizó las tierras de las comunidades indígenas y sacó el resto a remate. Hubo caciques que cedieron tierras para la instalación de ciudades y fuertes. Dice que no se utilizaban, que no. ¿Usted le contestó? Bueno, en Chile hay muchos historiadores, uno de los cuales es el señor Villalobos, pero yo creo que él está en franca minoría respecto del resto de los historiadores, muchos de los cuales fueron sus discípulos, que superaron al maestro, evidentemente. Entonces, si nos quedamos con la visión del señor Villalobos, el pueblo mapuche no existe. Entonces, muchos se han quedado con la visión de Villalobos, el pueblo mapuche no existe, entonces se acabó el problema, pues. ¿Qué pasa con los, se acabó el problema. ¿Qué pasa con los colonos? Personas que fueron trasladadas por el Estado de Chile en una misión estatal. Y que hay 3, 4 generaciones que ya son de ahí, que han estado de hace 4 generaciones ahí. ¿Qué les puede decir usted a ellos? ¿Se ha reunido, por ejemplo, con los hijos de los Luxinger Macay? Mire, una cosa previa. Yo, cuando asumí como intendente, también como autoridad, le pedí perdón a los colonos. Porque yo entendí y entiendo que ellos provienen de familias que el Estado chileno los trajo del extranjero. Fue a Europa y promovió
un cierto paraíso. Y esas familias pobres de Europa vinieron para acá y yo señalé que el Estado chileno las trajo en el momento inoportuno y al lugar equivocado. Porque lo trajo cuando el Estado chileno se estaba instalando en la Araucanía en una situación de conflicto y de guerra. Y entonces ellos quedaron, perdónenme la expresión, como jamón del sándwich entre el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Ahora, que muchos colonos después hicieron cosas, corrieron los cercos, mire, eso forma parte de la vida, digamos, que hay gente que se porta bien y se porta mal, pero eso se da en todos los lugares, en todos los sistemas. Por lo tanto, aquí estamos jugando un hecho histórico. Y en consecuencia, yo creo que ellos también son parte de este conflicto, digamos, como más que nada como víctimas entre la acción del Estado, que actuó de esa manera en la Araucanía. Ahora, yo me he reunido con todos los sectores, absolutamente con todos los sectores de organizaciones involucradas, y no tengo ningún inconveniente en reunirme con los Lusinger, no tengo ningún problema, cero problema. Yo dije alguna vez cuando asumí, mire, yo me voy a reunir, figurativamente lo dije, desde el señor Yaitula hasta el señor Mate, y lo vuelvo a reiterar, no es problema para mí dialogar. En la Araucanía tantos delitos quedan sin sanción, no solamente incendios, destrucción, sino también asesinato de carabineros sin sanción. ¿Qué se le puede decir a las familias, a la esposa? El otro día había una esposa, un carabinero que reclamaba justicia por su marido muerto. Hay una sensación de injusticia, hechos que nunca más nadie va a investigar. Por supuesto que para esa familia es muy doloroso, pero la pregunta que yo le hago, Tomás, ¿y cuál es el sistema que tienen los estados para resolver sus temas? Son los tribunales. No existe la venganza privada, ni el ojo por ojo, ni el diente por diente. ¿Por qué fracasa todo esto? Bueno, ese es un tema, digamos, que deben responder los organismos especializados. Yo no sé usted, ¿por qué fracasa todo esto? Porque estamos en presencia, bueno, de lo que yo digo, de un conflicto que es asimétrico, de un conflicto que 2 más 2 no son 4, que no es previsible, que no es predecible. ¿Quién tiene poder en la región? ¿Los empresarios? ¿Usted se siente con poder? ¿Son los dirigentes mapuches? ¿Quién tiene el poder? Bueno, mucha gente tiene poder, pues. No, si el poder usted sabe que se reparte entre pocos. No, mire, hay gente que tiene mucho poder económico. Por eso, le pregunto, ¿los empresarios? Los empresarios tienen poder económico, las forestales tienen poder económico. Hay gente que tiene poder social, por supuesto. Hay gente que no tiene poder, que son los pobres, que son los mapuches, que no tienen poder político, ni poder social, ¿hay dirigentes ni poder económico. Con poder? Sí. ¿Poder territorial? Yo creo... ¿Imponen sus condiciones en determinadas zonas? No, mire, para comprender bien este tema, el pueblo mapuche nunca tuvo Estado, por lo tanto no podemos hablar de un poder político a usanza del Estado occidental, lo cual no significa que no tenga poder político, porque al interior de las comunidades hay poder político, porque hay autoridades tradicionales y por lo tanto hay un equilibrio de poder al interior de las comunidades, o sea, hay poder político, no hay poder estatal, y en consecuencia en la región de la Araucanía hay muchos poderes, también las iglesias tienen poder, la autoridad de la Iglesia Católica también es muy importante. Yo tengo una cuota de poder, por supuesto, como intendente. Entonces, el tema es cómo armamos este puzzle de este conflicto, digamos que no es un conflicto habitual en las sociedades modernas, ni en Chile, ¿no? Usted habla de empresarios, pero la verdad es que las empresas forestales están concentradas, usted lo sabe, los otros son pequeñas empresas, ¿sí? Pero las grandes empresas forestales corresponden a 2 grupos, ¿sí? A la papelera, a la CMPC, a Mininco, digamos, ¿eh? y el grupo Angelini. Entonces, usted ha dicho en alguna oportunidad, le preguntan qué impresión tiene de la clase empresarial chilena. Y usted dice, la veo muy clasista, encerrado en sus cosas, no conocen Chile, no tiene una perspectiva histórica de las cosas. En el mismo tema de los mapuches, yo les diría, léanse 3 o 4 libros y pónganse al día. No basta con ir a Estados Unidos y andar en yate. O sea, los acusa de ignorantes. Pero mire, esta es una carencia respecto de todas las clases dirigentes chilenas. Ya, pero estamos hablando de porque yo conozco el Estado completo, Estado en distintos cargos, y le digo, hay una ignorancia respecto de la historia de la Araucanía, la forma como llegó el Estado y se constituyó el Estado en la región de la Araucanía. Lo he dicho y lo sostengo. Si hubiera un conocimiento profundo de eso, probablemente se entendería mejor lo que está pasando y tendría mejores recetas que simplemente pensar que mandando carabineros el problema se va a solucionar. Eso es lo que yo he dicho. Ahora, perdón.
Ahora cada vez más yo veo una preocupación. Las empresas forestales, mire, ¿han sido parte del problema? Mire, efectivamente, las empresas forestales han sido parte del problema. O sea, Angelini y el grupo Mate, fundamentalmente, ¿no es cierto? Son las grandes empresas forestales. Pero esas son. Bueno, esas son y otras, digamos. También Bosques Cautivos, Forestal Arauco, viene un conjunto. Y ellas llegan ahí con el... Arauco del grupo Angelini. Sí, mire, ellas llegan ahí por el decreto de ley 701 del gobierno de Pinochet, que subsidió ahí y se cambió el rostro de la región. Hoy día tienen como 300.000 hectáreas de bosque. Entonces ellos forman parte del problema, por supuesto. Ahora, yo he conversado con ellos largamente, con todos esos grupos grandes, con el grupo de la Minin, con todos esos grupos yo he conversado largamente. Y quiero decirle una cosa que yo noto en sus grupos gerenciales, un avance, una comprensión de la verdadera naturaleza que está teniendo este problema. He conversado con los principales empresarios de Chile y he conversado con todas las comunidades, o sea, he conversado con todos. Y noto en las clases empresariales un mayor conocimiento, una mayor preocupación, un mayor acercamiento, noto un avance respecto de lo que yo vi en años anteriores. ¿Para usted los mapuches son un pueblo? Absolutamente. ¿Son una nación? Absolutamente. Y si son una nación, ¿tienen derecho a la autodeterminación? Le dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Francisco Buenchumilla es intendente, pero también es abogado, sabe de lo que habla, exactamente en términos jurídicos, y por lo tanto cuando yo le pregunto si el pueblo mapuche es un pueblo, sí, dice. Si es una nación, sí. Y por lo tanto, ¿tiene derecho a la autodeterminación? Y la pregunta quedó pendiente. ¿Una nación tiene derecho a la autodeterminación? Mire, este es un tema tabú. Cada vez que se habla, yo creo que la inmensa mayoría piensa que se está hablando de independencia. Y no es así. Segundo, el Estado chileno reconoce en sus instrumentos legales el concepto de autodeterminación. El convenio 169, que es una ley internacional, pero que el Estado chileno la aprobó, que pasó todos los test en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema, habla del concepto de autodeterminación. Eso es una ley de la República actualmente. ¿Qué significa eso, en términos prácticos? Voy a eso. Hay otro instrumento jurídico internacional que el Estado de Chile firmó, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ahí se habla de autodeterminación. Y esa declaración de las Naciones Unidas fue aprobada con el voto de Chile y con el voto de la inmensa mayoría de los países del mundo. El concepto de autodeterminación no es un concepto de independencia. El concepto de autodeterminación es que el pueblo quiere decidir sus propias cuestiones culturales, internas, sociales, económicas y políticas propias autónomamente. ¿Políticas? ¿Económicas? Sociales, culturales, todo. Internamente. Pero eso es todo. Pero internamente. O sea, en el territorio. Exactamente, en sus cosas. Y como hoy día, de hecho, lo practica. Las comunidades tienen sus propias autoridades ancestrales, sus propias autoridades que dirigen las comunidades. Hoy día eso se practica en el fondo. ¿Y si ellos quisieran independencia, como la podría requerir cualquier nación? Sabemos todo lo que es la nación. Sí. Y por lo tanto, el tránsito a la independencia está ahí. Mire, ¿Usted cree que están en su derecho? No he visto a ninguna organización responsable del mundo mapuche plantear el término, en términos de independencia, ese concepto de autodeterminación. Bueno, acá Wilcamán alguna vez dice que queremos un gobierno mapuche, un gobierno. No, pero dentro del concepto de autodeterminación. Porque por lo demás, mire, Tomás, pero más allá de que lo pidan, desde el punto de vista de la lógica, ¿una nación tiene derecho a la independencia? Voy a eso. Mire, yo hago clases también de estas cosas en la universidad, de derecho político, de filosofía política. Mire, en el mundo, el 80% de los estados son plurinacionales. Existen unos 20 estados que son uninacionales. Por ejemplo, podría ser Portugal, tal vez, ¿no? Pero vea usted España. Están los catalanes, los valencianos, los asturianos, es decir, los vascos. Ese es un estado multicultural, plurinacional. Un solo estado, muchas naciones. Vea a los italianos, vea a los franceses, vea a los chinos, vea a Estados Unidos.
Todos son un solo Estado y muchos pueblos y naciones. Hay miles de pueblos y miles de naciones y miles de lenguas. Entonces, ¿por qué acá tenemos que ser solamente Estado, nación, uno solo? La pregunta no es así. La pregunta no es esa. La pregunta es si una nación, ya que es una nación, te lo dice, tiene derecho a ser independiente, si lo quieren. Mire, todo eso se trató. Si lo quieren, ¿eh? Mire, todo eso se trató en las Naciones Unidas y antes, en la Sociedad de las Naciones, cuando hubo todo el proceso de descolonización. Y fueron estas propias sociedades universales que establecieron la autodeterminación de los pueblos cuando había el proceso de descolonización. Eso terminó. Hoy día los estados están acotados y las Naciones Unidas no propician, digamos, la independencia territorial de ningún grupo. ¿Colonizó Chile? ¿Es una colonia el Estado mapuche? Si usted dice que hubo una nación mapuche, no Estado, ¿hubo una colonización chilena? Bueno, la primera, mire, los mapuches... Colonización desde el punto de vista como la hemos conocido en otras partes. Los mapuches se han enfrentado a tres grandes potencias en el curso de su historia. La primera fue los incas, que los pararon en el Maule, allá por el siglo XIV-XV. La segunda fue con el Imperio Español, el siglo XVI, que terminó con la paz de Quilín en el año 1641, cuando se le reconoció la frontera del Biobío. Y la tercera fue la guerra que sufrió con Chile el año 1881, que Chile ganó. El mismo ejército que le ganó a Perú y Bolivia fue al sur, derrotó a los mapuches y por lo tanto el pueblo mapuche salió derrotado en la guerra con Chile y Chile entonces le quitó todas sus tierras. Y como ocurría en la época con los derrotados. Los bolivianos y los peruanos lo saben. Por supuesto, y eso las reglas del juego son así. Los romanos decían hay de los vencidos, hasta que el vencido se pone de pie. Y hasta que el vencido va a La Haya y le quita 20.000 kilómetros cuadrados a Chile, o hasta que el vencido va a La Haya y le dice devuélvame el mar. Esos son procesos sociales. Y hoy día los mapuches le dicen, mire, ¿sabe qué más? Devuélvame mi tierra. Ese es el problema que el Estado chileno tiene entre manos. De un grupo de personas que dice, mire, somos anteriores al Estado y yo quiero que usted me devuelva mis tierras. ¿Todas esas tierras eran mapuches? Todas. Todas. ¿Hay que devolverlas todas? Mire, los mapuches es un pueblo que se ha adaptado a las circunstancias de una manera notable. Ellos con los españoles fueron a la guerra, adaptaron el caballo, se hicieron ganaderos, se hicieron comerciantes, se hicieron textileros, iban a la pampa argentina, traían sal. Era una sociedad de la abundancia, se adaptaron a las nuevas circunstancias. Hoy día el mundo mapuche se adaptó a este mundo cambiante del siglo XXI. Saben que no es posible una vuelta al pasado, saben que no es posible el reloj de la historia llevarlo a 150 años atrás. Por lo tanto, se está pidiendo la devolución de las tierras. Ahora, ese es un problema político, no es un problema matemático. Me voy al norte de nuevo. Perú nos ganó en La Haya y nos... Claro, pero eso fue un tema de límites, más que... está bien. No discutió tierras Perú. No, pero yo voy a lo siguiente. ¿Nosotros podríamos decir que el tema con Perú está cerrado definitivamente? ¿Usted cree que no? ¿Podría yo decir políticamente que está cerrado definitivamente? Es probable que jurídicamente esté cerrado, pero el tema con Bolivia está cerrado jurídicamente, pero políticamente está cerrado. Políticamente no está cerrado. No está cerrado. Jurídicamente podría estar cerrado. Está cerrado, pero no políticamente. Entonces, todas estas cosas son temas políticos. ¿Usted cree que, por ejemplo, los bolivianos tienen razón? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ellos plantean un problema. Ya, pero una reivindicación también. Claro, y por lo tanto yo ese problema, ¿qué es lo que hago? Yo ese problema le digo, no, yo tengo un asunto jurídico. Ese problema usted lo va a echar bajo la alfombra, usted va a mirar para el lado, va a mirar para arriba. ¿En qué vamos a terminar? Vamos a terminar en La Haya. ¿Qué va a decir La Haya? No lo sabemos. Entonces es un tema político. ¿Distrito electoral mapuche? Sí, me parece. ¿Que elija a sus propios diputados, parlamentarios, senadores? Me parece que hay que hacer un conjunto de reformas políticas para incorporar a los pueblos indígenas al Estado y que no estén tirándole piedras al Estado de la vereda al frente. ¿Por qué cuando ha habido candidatos con apellidos o de origen mapuche no han tenido tanto éxito electoral, a su juicio? Porque a los mapuches le pasa lo mismo que le pasa a cualquier persona, que ellos buscan una persona que tenga poder y le pueda solucionar sus problemas. Y probablemente los candidatos que ellos han visto, el juicio que ellos han hecho es que esa persona a lo mejor no logra tener el poder suficiente como para arreglarle sus problemas. Pero eso pasa también con el campesino de la zona central, así que eso es normal. Leo una declaración, ni más ni menos que de Gonzalo García, secretario general de la empresa CMPC, la papelera, la compañía manufacturera de papel y cartones que está involucrada en las empresas forestales.
Dice, no soy juez ni policía, pero aquí está claro que hay un problema de etnia y de reconocimientos culturales, hay un problema de génesis histórica que es innegable. El presidente escribió, se refería a Sebastián Piñera, una columna donde señala que por dónde cree que puede ir la solución. Se supone que lo dicho por él debiera pasar a ser política de gobierno, pero me llama la atención que cuando se escucha a las autoridades nadie se refiere a los 4 puntos que él trató allí para solucionar el problema. Nuevo trato, los títulos son reconocimiento y compromiso, estrategia de integración promoviendo la cultura, desarrollo social y económico y paz, seguridad y orden público. Aislar la violencia. ¿Está de acuerdo con todo eso? Nuevo trato, títulos de propiedad, etcétera. Yo creo que es un avance muy importante. Lo dice un empresario. Sí, yo creo que es un avance muy importante. Yo creo que Gonzalo García ha ido comprendiendo más cabalmente con el tiempo cuál es la verdadera naturaleza del tema. Las empresas tengo una buena impresión de él. Las empresas forestales han provocado en parte el problema de la ausencia de agua. A ver, ¿por qué hago esta pregunta? Porque hace ya años que la región de la Araucanía en verano con camiones aljibes se está abasteciendo una enorme cantidad de comunidades, de localidades, no hay agua. Y muchos dicen que en parte no hay agua por el monocultivo. ¿Usted participa de eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una influencia de los eucaliptos y de los pinos que chupan completamente el agua, que tapan las vertientes. Yo creo que sí. También el cambio climático. ¿Y que esto ha provocado problemas a las comunidades? Efectivamente, claro. ¿Y que cuando no hay agua hay rebelión? O sea, cuando no hay agua, cuando hay pobreza dura, cuando hay tramitación, cuando los problemas se eternizan, cuando no se resuelven, hay mucha rabia acumulada y la gente empieza a no a creerle al Estado, ni a los políticos, ni a las instituciones. Y eso está pasando. Y eso pasa. ¿Es verdad que a las empresas forestales o algunos pequeños agricultores les cobran peaje en algunos caminos? ¿O les cobran algún derecho para no quemarle sus siembras o algunas cosas? No conozco esa información, para serle franco. No tengo esa información. ¿Qué va a hacer usted? A ver, este es el panorama. Hemos hablado de todo lo que está pasando, de reivindicaciones, derechos, historia, posibilidades, y usted tiene un tiempo acotado. Los gobiernos pasan. ¿Cuál es su plan? Bueno, tenemos que trabajar en el periodo de 4 años. Mi plan es el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Tierras? Por supuesto. ¿Cuántas? Por supuesto. Le vuelvo a repetir que ese no es un problema matemático. Tenemos que entregar las suficientes tierras como para satisfacer la demanda legítima que tienen muchísimas comunidades que viven en 2 o 3 hectáreas. Mire, discúlpeme, Tomás, una cosa. Mire, yo visito completamente el territorio. Yo acabo de estar por allá por Puerto Domínguez, al fondo del lago. Entonces me encuentro con 120 familias que tienen 200 hectáreas, donde cada familia vive en 1 hectárea, 2 o 3 hectáreas. Y al lado de ellos por año, hay un fondo de 3.000 hectáreas donde está una sola persona, una sola familia. Y esas tierras fueron de los antepasados de ellos. ¿Qué explicación uno lógica y racional le va a dar a ellos? Le va a decir, mire, el Código Civil dice que la propiedad privada usted tiene que respetarla. Cuando ellos dicen, pero si eso fue nuestro. Y nosotros estamos sumidos en la miseria, en la pobreza. Y cuando tengamos más hijos, al final nos vamos a repartir unos metros cuadrados. Entonces hay pobreza dura, hay mucha injusticia, hay mucha rabia acumulada. Hay jóvenes que ya no le creen a las instituciones y al Estado. Y por eso que es una olla de presión. Ha ocurrido que en algunos casos... Y eso es lo que tenemos que resolver. Ha ocurrido que en algunos casos que se traspasan tierras a comunidades mapuches y que a su vez estas comunidades mapuches arriendan esas tierras al anterior propietario. Pero mire... ¿Ha ocurrido eso? Pero mire, ha ocurrido. Pero yo, ¿cómo lo veo yo? ¿Por qué a los mapuches le exigen un estándar de cumplimiento de la ley que no se le exige a los privados? Un dueño de fondo tiene un fondo y si quiere lo trabaja o no lo trabaja. Si quiere lo arrienda o no lo arrienda. Si quiere se lo da a su hijo o no se lo da a su hijo. Si quiere se manda a cambiar a Europa y lo deja ahí. ¿Y por qué en mapuche se arrienda tiene que haber tanto escándalo? Él recuperó su tierra y él sabrá lo que hace con su tierra. Pues. ¿La podría volver a vender de nuevo? No la podría volver a vender porque la ley indígena no le permite. ¿Pero usted cree que debería poder hacerlo? No, ya que cada uno hace lo que quiere con lo que... Es que lo que pasa es que aquí hay una larga historia de distintas leyes sobre las tierras indígenas desde el siglo XIX en adelante. Y en una sola oportunidad se levantó esa prohibición. Se levantó por allá por la década del 40 y rápidamente se cerró porque los abusos que se cometieron respecto de la venta de tierras fue feroz. Cuando estuvo Pinochet, dictó también una ley y se hicieron arrendamientos a 99 años y eso significó un gran abuso también. Entonces,
Estas leyes son protectoras por la debilidad, digamos, que frente al dinero pueden tener personas muy pobres, como son las comunidades indígenas. ¿Va a contar con recursos? Usted viene llegando a la moneda ahora. ¿Tiene recursos para hacer este plan? Mire, yo le quiero decir a la gente que yo acepté ser intendente porque estoy convencido en ese minuto y ahora de que la presidenta Bachelet quiere hacer algo distinto respecto a la región de la Araucanía, y entre los cuales están los recursos. ¿Algo distinto a lo que hizo en su primer gobierno? Algo distinto a lo que han hecho todos los gobiernos en las últimas décadas, porque sabe que la naturaleza del problema es diferente, y por lo tanto el programa de gobierno da para hacer un conjunto de cosas, es suficientemente amplio como para encarar el fondo del tema que tenemos acá. Y recursos vamos a tener. ¿Con qué dirigente mapuche se está entendiendo usted? Con todos. ¿Pero cuáles son? No, podría enumerarle una lista de 100, de todos los colores, de todos los sectores, de todas las sensibilidades. ¿Hay alguno que excluye? A nadie. ¿Incluidos los dirigentes de la CAM? La CAM está un poco destruida, pero está bien, pero todavía hay. No, yo no excluyo a nadie. Probablemente muchos me excluyen a mí, pero yo no excluyo a nadie. Ni siquiera a los de la CAM, que tienen una actitud, digamos, de oposición activa, armada, en algunos casos frente a... Es que mire, yo soy una autoridad política y por lo tanto mi objetivo es la paz social. Y si para lograr la paz social yo tengo que desactivar cualquier grupo y ese grupo quiere dialogar conmigo y de hecho van a la intendencia a querer hablar conmigo para resolver determinados temas, ¿cómo yo les digo, mire, a usted no y a usted sí? ¿Se reunió con el dirigente de la CAM? Es que yo no sé quiénes son los dirigentes de la CAM. ¿Cómo no? Pero saber si usted tiene servicio de inteligencia. No, mire, yo no puedo encasillar a la gente si pertenece o no a una organización. Pero dirigentes de Ercilla, dirigentes de Padre Las Casas, de Vilcún, donde están los temas más conflictivos, por supuesto. No solo los he recibido en la intendencia. Yo he ido a esos territorios. He estado allá. ¿Por qué? Porque mi obligación política es resolver el conflicto que tenemos y tengo que estar ahí donde están los temas. Tengo que jugármela por la paz social. Esa es mi obligación y ese es mi objetivo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por esta larga conversación. Gracias, hermano. Gracias. Francisco Huenchumilla, intendente de la región de la Araucanía, que tiene un desafío difícil. Nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.